Dale. ¿Te parece? Ahí está, ahí empezamos a grabar. Ahí empieza. Ahí está. Entonces, lo que tiene esta discusión, lo que va mostrando en este ping-pong, que espero que se pueda seguir para los que no son historiadores, es que la coyuntura estaba abierta en más de un sentido. O sea, estaba la interna militar, estaba la ambivalencia del movimiento obrero y estaba también eh, la ambivalencia o abierta el escenario por el lado de cuál iba a ser la oposición al peronismo, porque si uno lee el texto de Tach sobre la invención del peronismo en el interior del país, o también sobre el, sobre el gobierno de Sabatini, lo que nos muestra es que tampoco del lado de lo que va a ser luego la Unión Democrática, o sea, por más que ya estuviera en formación la Unión Democrática, no estaba coagulado los liderazgos. O sea, una cosa es una alianza y otra cosa es quién dirige esa alianza. Entonces, eso no estaba cerrado de antemano. De hecho, en ese campo, por un lado jugaba el PC, el socialismo, por otro lado jugaba eh, el propio radicalismo con sus internas. Y el sabatinismo, el sector más popular, el que seguía la tradición irigoyenista dentro del radicalismo, juega por un lado. Y de hecho, lo que dice Tach es que el candidato Tamborini surge, es convocado por el propio radicalismo para frenar el ascenso de Sabatini y que todo esto se termine de soldar en la semana del 17 de octubre, cuando Sabatini cree que tiene una oportunidad histórica y en parte se queda bloqueada entre la interna militar, la interna radical y el propio ascenso de Perón, con una respuesta que es eh, cuando, mi respuesta, cuando se suelda parte de la alianza del movimiento obrero con Perón, la alianza del movimiento obrero con Perón, al menos en la capital del país y en el Gran Buenos Aires, se cierra el 17 de octubre. En el interior del país va a ser posterior. Pero en capital es en el 17 de octubre y está dada en parte por la oposición patronal, por la gente que dijo, bueno, ahora no está Perón, ahora no les pago este aumento de sueldo, o se retrotraen ciertas condiciones que había dado Perón, sobre todo en el 45. Entonces, esa oposición patronal que aparece de la mano de la caída del Perón es lo que termina de asociar a Perón con el obrerismo, y sobre todo eso aparece muy fuerte en Buenos Aires. Y no es distinto de lo que pasa en otros países. Cárdenas en México termina de soldar su alianza con la clase obrera. Cárdenas venía de partidos anteriores, del gobierno, era una figura secundaria dentro del gobierno de Calles. Pero ¿qué ocurre? Una vez en el gobierno empieza a tener una política más procampesina, más pro-obrera, y la alianza se suelda ¿cuándo? Cuando el sector más antiobrero sale a criticar a Cárdenas, sale a pedirle a Cárdenas que reprima, y eso de alguna manera eh, coagula la alianza entre Cárdenas y el movimiento obrero. Entre Perón y el movimiento obrero, al menos en la metrópoli, esto coagula en el 17 de octubre, en todos los eventos en torno a la semana de octubre. La reacción patronal, la salida en defensa de Perón. Abati, No te escucho, sí. antes de meternos sobre el tema filosófico o las interpretaciones sobre el peronismo, la cuestión historiográfica, el paso previo es que Sabatini después, al quedar secado a la interna radical por, digamos, el radicalismo desarrolla durante la década del 30 un antimilitarismo y un anticlericalismo, digamos, o los sectores más progresistas se alejan de las Fuerzas Armadas, a medida que las Fuerzas Armadas se acercan al pueblo, los radicales se alejan de las Fuerzas Armadas, porque el radicalismo tiene un antiprusianismo muy marcado, una cosa antigermana, digamos, una como otra visión sobre qué rol cumple las Fuerzas Armadas, cierto sector del radicalismo. Sabatini queda secado políticamente después del 45 y termina siendo un personaje menor, siendo que desde el punto de vista intelectual le saca a Tamborini un par de años luz, un tipo de formación política
Brillante, Sabatini, brillante. ¿Qué opinas de eso? A ver, es que decís muchas cosas que muchas de ellas uno podría discutir. La idea de que a partir de la década del 30, cuando las Fuerzas Armadas se acercan al pueblo, discúlpame, no hay nada más antiobrero que el gobierno militar de 1930-33, con estado de sitio, con prohibición de huelgas. Hasta que no se levante el estado de sitio, no hay huelgas. Entonces, y la primera huelga que cuando se levanta el estado de sitio es la de obrero del calzado, que yo estudié muy bien. No es tan así esa idea de eh, el sector militar que se acerca al pueblo. Bueno, eso es un poco de relato peronista a mi juicio. Hay que tener cuidado con esas generalizaciones, Sebastián, Pero para digo, las empezar. Fuerzas Armadas hay a partir de la década del 30 militares que van a la Nunciatura Apostólica, cosa que no pasaba en la década del 20, o altos militares yendo a los bautismos o a la actividad de la Iglesia Católica, el rol del Monseñor de Andrea. Hay literatura militar de la década del 30 hablando de la situación social. Hay entrada masiva de suboficiales por el empleamiento del ejército de sectores que no son de las clases altas, una especie de no penalización, pero digamos, los suboficiales se constituyen no como sectores dominantes, como sectores medios, que ya no tienen los mismos deseos que la alta oficialidad de la década del 30, y no tienen traducción política, porque el nacionalismo que surge en la década del 30 no tiene traducción política. Hay un sector muy importante de los militares que no se traduce en política hasta la llegada del peronismo. Es el nacionalismo católico no encuentra un lugar, porque los radicales no son ni católicos ni militares, y el conservadurismo es oligárquico, digamos, es estancieril, es ronflesco, digamos. Perdón, lo he dicho. A ver, no sé si no lo encuentra o lo intenta y fracasa, que es el golpe militar del 30. O sea, porque no es algo tan nuevo. Perón está en el golpe del 30, pierde linterna, en general el proyecto del 30 fracasa y se retiran. Ahora, me parece más interesante discutirte esta idea. Una cosa es que los militares tengan una preocupación por la cuestión social y otra cosa es decir que se acercan al pueblo. Se acercan al pueblo, qué sé yo te puedo aceptar la idea, ¿sí? Que el ejército ayudando en el terremoto de San Juan implica la idea de que el ejército se acerca al pueblo, está colaborando en una tarea civil. Ahora, ¿qué? ¿Sí? Y hasta ahí nomás, porque hay muchas denuncias de violaciones de derechos humanos, violaciones, etcétera, en la intervención del ejército en la ayuda a San Juan. Una cosa es la publicidad, otra cosa es lo que pasa, pero suponiendo que pasó lo que el gobierno militar de ese entonces dice que pasó en San Juan, ahí había un acercamiento del ejército al pueblo. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que me hables de que hay un acercamiento del ejército al pueblo en la década del 30 porque se acercan a la iglesia y hay ciertas corrientes de la iglesia. La iglesia no es el pueblo. Me refiero a que Monseñor Andrés, O que leen libros de cuestión social. Que la burguesía o que sectores que conforman las instituciones dominantes del Estado se ocupen por ver qué pasa con el pueblo, se ocupen por la cuestión social, no quiere decir que se acerquen al pueblo. Acercarse al pueblo al menos sería una actividad conjunta, por más que sean con una intención de dominar, de control social, etcétera, pero donde vos tenés bueno, el ejército armando ollas populares en la villa o realizando estos tipos de actividades como en el terremoto de San Juan. Leer sobre la cuestión social no acerca a nadie al pueblo. no, Y pero eso entiendo vale para el ejército que son esas cuestiones como sociales. para la izquierda. ¿Sí? Entonces separemos una cosa de la otra. ¿Sí? Pero digo, Monseñor, el arzobispo de Buenos Aires a partir de 33, 34 es Monseñor de Andrea. Monseñor de Andrea tiene a partir del 34 cada vez más los documentos que salen del episcopado a medida que va pasando de cada 30 son cada vez pidiendo por los humildes, por la propiedad privada, inclusive Tulio Pendongui, gorila rayano a no poder, cuando escribe Ideas e ideologías en la Argentina tormenta el mundo, por el discurso de Andrea,
de la Navidad del 42, cuando Perón estaba en Mendoza, estaba en acompañamiento, una cosa así. D'Andrea habla y dice, pide al Estado que intervenga por aquellos que no tienen, que para los padres que no le pueden dar regalos a sus hijos, pido por favor, y tiene un discurso de mucha conciliación y darle ejemplo de San Francisco de Asís, que es el santo de los pobres. Digo, D'Andrea era un hombre que tenía excelentes vínculos con la sociedad rural, estamos más de acuerdo eso. Pero digo, la iglesia va tomando un costado social muy marcado a partir de la segunda mitad de la década del 30. Digo, eso empieza a generar algo en el ejército, cosa que no pasaba en la década anterior. A eso me refiero. Sí, a ver, sí, yo lo daría con ejemplos más mundanos y hasta más claros, como ante la crisis del 30 aparece en la Argentina el culto a San Cayetano, que Bueno, ahí vos ves un elemento de imbricación popular que a lo largo de las décadas ha tenido efectivamente su efectividad. Más allá de eso, también hay un trabajo muy fuerte en el ejército a nivel ideológico. Sí, 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 son otros factores. El punto es qué elemento de relevancia en el concierto de todas las explicaciones le damos y también para ordenar esta charla. O sea, si no va a historia social, y eso lo damos en el movimiento obrero, dicho por la OIT cuando viene el año 50 a la Argentina, pone como ejemplo a la Argentina en integración de la clase obrera. El cambio de un trabajador ferroviario en el 42 al 50 es patente, digo, en condiciones de trabajo, en nivel salarial, digo, no que se paguen plata en los ingenios, digo, todavía en el 43, 44 existía una gran cantidad de trabajadores del sector privado que comía mierda, digo. Después hay un cambio social reconocido inclusive por hombre, lo dice Tulio Prendoni, que hay un cambio social patente, notorio en la Argentina, en la clase obrera, digamos, en sus condiciones de vida, es notoria. Lo dice Tulio Prendoni en la larga vida argentina peronista. Después la interpretación política que hace, la rechaza completamente, pero hay un cambio muy importante. a ver, vayamos por partes, porque hay cambios, hay que ver cuáles son los momentos de ese cambio, hay que ver cuáles son las causas de ese cambio y sus alcances y sus límites, ¿sí? Hay cambios muy importantes, sobre todo si uno piensa en los largos ciclos económicos. Vos tenés en la crisis económica del 30, un momento de caída muy abrupto, muy fuerte de las condiciones laborales, que empieza a levantar a partir del 33 en adelante, ¿sí? Que empieza a levantar porque mejoran las condiciones económicas en generales y porque el movimiento obrero empieza a levantar y y a luchar por esas mejores condiciones salariales y condiciones laborales. Y empieza a tener cada vez más huelgas ganadas, mejora de salario, etcétera. Eso va a reforzarse a inicio de los 40 con una situación de pleno empleo. Una situación de pleno empleo que genera de por sí mejores condiciones laborales y mejores condiciones para la negociación de las huelgas, etcétera. Vos lees balances del Banco Central en 1940 y dicen, bueno, es inevitable que los salarios sigan aumentando porque mientras que haya pleno empleo, la tendencia va a ser el aumento de los salarios. Y eso se va a mantener. Se mantiene en el 46, 47, 48 los años de pleno empleo y se interrumpen en el 49 con la Perdón, crisis. Y ahí los salarios empiezan a bajar. Entonces, todo el punto es cómo se mueve la curva, qué año ponemos de inicio, qué año ponemos de cierre. Si vos mirás en el 55, el nivel salarial es equivalente al 46. No hay una ganancia ni una pérdida. Si mirás el 50, hay una ganancia todavía en relación con el 46. Eso a nivel salarial. Después hay otra cuestión que son las condiciones laborales, que no es mi salario, sino cuántas horas trabajo. Y ahí sí el balance general de las dos presidencias peronistas es positivo en las condiciones laborales. Si bien hay una mejora muy importante en los primeros años, hasta el 49,
y después cosas que se consiguieron se empiezan a perder, se elimina el trabajo al destajo, el trabajo nocturno, un montón de cosas, y después se reimplantan, todavía no se retrocede todo lo que se ganó y entonces a final del gobierno peronista en condiciones laborales se está mejor que al inicio. A nivel salarial se está igual que al inicio. En el caso, perdón, Martín Cuesta ha hecho análisis, lo he charlado con Martín, y el análisis da que el nivel salarial del 55 es bastante superior al 46. No es el del 50, pero el análisis del 55 es superior al 46. Eso lo han hecho inclusive Garchunov, reconoce que el nivel salarial es mejor. No en el 50, pero más que el salario del 46 es seguro, porque la forma de nominar los salarios también cambió. A eso me refiero. Bueno, ahí también hay un montón de discusiones técnicas. Por ejemplo, Doyon dice que no sale ganando, pero que si contemplás que los aportes jubilatorios, la clase obrera salió ganando. Y después uno piensa, pero si contemplás que esos aportes jubilatorios se los quedó el Estado peronista para financiarse, y en realidad no. Entonces, Pero ahí hay... perdón. Digo, si uno mira cómo se nominaban los salarios en el 44, 45, y cómo se nominaban en el 55, cambió enormemente. Las sumas que se dan aporte jubilatorio, no Pero sé, el cómo aporte se paga, jubilatorio se lo inclusive quedó el Estado, nominalmente, Sebastián, realmente aumentó. precisamente eso decía. El aporte jubilatorio aparece nominalmente, pero se lo quedó el Estado. Ese tipo después no lo cobró en la jubilación. Cuando llegó a jubilado y le Jubilatorias, dijeron no hay plata, fue porque el Estado peronista se financió con la caja jubilatoria, porque a partir de la crisis 49, que las cuentas le dan mal al agro y le dan mal al IAPI, se deja de financiar con el IAPI y se empieza a financiar con las cajas jubilatorias. Y justamente por quería... eso, y por eso el eh, 75% de los recursos de lo que era el ANSES en ese momento, al terminar el gobierno militar, están en bonos del Estado, o sea, en papelitos de colores. no, el Estado, si Argentina no entra de fuera hasta el año 82, el Estado del diario público, inclusive el año 55, eso está acá. Calabrini hace un estudio en el año 56 sobre el erario público. Digo, yo estoy buscando el La cuadrito. plata en la caja jubilatoria no estaba, era deuda del Estado que hay que ver si que el Estado nunca le pagó a las cajas jubilatorias. Pero Otra el cosa es valor la de las situación, acciones, otra perdón, cosa, Sebastián, estás mezclando peras con manzanas. Es como Milei puede decir que hay superávit fiscal, pero no se le, en ningún momento se le devuelve la plata que se le quitó al ANSES. Entonces, los recursos que eran de las cajas jubilatorias, la caja jubilatoria los perdió financiando al Estado. no, porque, Y eso los que estudian cuestiones jubilatorias, desde Ruggier a otros, lo señalan. no, pero Ruggero lo que dice, en el año 55 todos los empleados del sector privado tienen jubilación, en el 46 no. Nominalmente las jubilaciones que se pagaban en el 55 eran 2 o 3 veces mayores que lo que aumentó en el 46. Reconoce, por ejemplo, Ruggier, eso lo dice Ruggier, lo digo yo. Pero no está Es pero peronista no Ruggier. dicen, pero no dice, pero Ruggier dice que el Estado peronista se financió con la plata de los jubilados. Y vos me estás dando otros datos colaterales que no quitan ese argumento, porque los jubilados en ese momento eran muy pocos. Entonces, que en el 54 al minúsculo porcentaje de jubilados que existía en ese momento se le pagara un buen haber jubilatorio, eso es algo que nadie discute. Pero aún así, el Estado peronista decía que se financiaba con el agro y en realidad se financiaba con los aportes del conjunto de la clase obrera, que lo sufrió 20 años después cuando se tuvo que jubilar y no había plata en los fondos jubilatorios. No, pero 20 años después, en el 75, siguió viendo pleno empleo. Argentina teníamos, entonces llegamos a la dictadura del 76, a ver jubilatorios extraordinarios. Hasta la dictadura, hasta Martínez de O, digamos. Otra vez me estás contestando con algo que es inatingente al argumento. Me estás contestando con algo que es inatingente. Había fondos que se evaporaron en esta época. Había fondos de las cajas jubilatorias que se usaron para financiar a la burguesía argentina que se la lapidó en ese momento.
Igual, el tema de los salarios había que discutirlo, porque yo le he hablado con Cuesta y Cuesta ha hecho estudios y me dijo que los salarios del 55 eran mejores que el 46, un 40-50% por menos. Cada vez que te planteo un tema te vas a otro. O sea, no te El puedo discutir Estado en el jubilaciones, te digo 55 tenía a los otro, te vas a otro, te vas a otro, te vas a El otro Estado argentino no era argumento. deficitario en el 55, tenía superávit fiscal. Eso dicho por Libertadora. Digo, el Estado no estaba desfinanciado en el 55. No, en caso de que se dispararan el pago de los bonos, el Estado tenía con Eh, qué pagarlos. la caja de los jubilados había sido saqueada para financiar subsidios a la burguesía agraria que recibía subsidios a través del IAPI sacada de esa plata. Entonces, los fondos que debían estar ahí en una caja jubilatoria para garantizar el futuro a los obreros de la Argentina había sido saqueado, comprometido en pos de subsidiar a la burguesía peronista. Que después otros contribuyeron a agravar el problema, no lo dudo, pero el problema de las jubilaciones nace ahí bajo el gobierno peronista. Bueno, en eso no estamos de acuerdo. Bueno, tenemos visiones muy distintas del peronismo inaugural. Sí, pero en eso no tenés un argumento en contrario, pero por la duda no estás de acuerdo. No, yo sé que en el año 55 el Estado tenía un punto del Producto Bruto de superávit fiscal. Y que, como dice Scalabrini, inclusive la reserva del Banco Central del 55 era mayor al 46, sabiendo que el Estado se había capitalizado de manera enorme, teniendo empresas de Pero ¿sabés ferrocarril. cuáles tenían que ser las reservas jubilatorias en función de los aportantes que había habido? No. Entonces, que se había desfinanciado la caja previsional, se había desfinanciado la caja previsional. Digamos que es Y mutatis las mutandis, cuentas, voy a decir lo mismo que decían los liberales sobre el kirchnerismo con la ANSES, que la ANSES servía de financiamiento para el déficit fiscal, me está diciendo. sí, y digo que servía bajo el kirchnerismo. Se financió la General Motors con el ANSES y se barrieron los problemas de la Argentina bajo la alfombra, porque el kirchnerismo no hizo nada para resolver el problema del empleo negro, permitió que se agravara, avaló e incentivó que se agravara, por ejemplo, contratando en negro en el propio Estado, y eso generó desfinanciamiento de la caja del ANSES. Y y lo trató de enmendar con parches al sistema, con otro tipo de jubilaciones sin aportes, pero eso agravó los problemas del sistema jubilatorio. En vez de resolverlo eliminando el empleo en negro, y ahí podrías dar jubilaciones a todo el mundo que correspondiera con un sistema sólido, lo hace de otra manera, eh, repartiendo la miseria entre todos los jubilados y subsidiando a empresas privadas con fondos del ANSES. Sí, digo eso. Y no, y si un liberal dice que la Tierra es redonda, yo no tengo miedo de decir que la Tierra es redonda para que vos me acuses en función de eso de equipararme a un liberal. No, pero digo que muchas Esas son, veces. esas son falacias y no es una discusión seria propia de un estudiante de una carrera No, digo universitaria. que a lo que me refiero es que, por Entonces, ejemplo, si Misiones querés, Peña, por ejemplo, si Misiones que, Peña dice lo mismo de Rosas que dice Luis Alberto Romero. Digo, muchas veces liberales y trotskistas, cuando quieren caer en el economicismo, dicen las mismas cosas. Digo, a los veces. peronistas dicen las mismas cosas que fascistas y no necesariamente son fascistas. Lo que vos estás diciendo es una serie de chicanas intercaladas en el medio de una discusión histórica que no Pero de la corresponden, realidad. que no corresponden porque distraen la discusión principal, que es una discusión muy válida. Y que en fragmentos de la discusión tenés argumentos, aunque sean argumentos parciales a mi juicio. Entonces, no socaves vos tu propia argumentación intercalando ese tipo de chicanas que desmerecen tus planteos en otros campos. No, está bien. A lo que me refería es otra cuestión. Porque si vamos a la discusión historiográfica, digo, si hagamos una especie de zoom, por eso digo de los liberales, porque viene una cuestión ideológica. ¿Qué interpretación se le da en general al proceso histórico? Digo, hasta la dictadura, la historiografía argentina era una, después de la dictadura vinieron los modernos, bueno, cambia la historia, la forma de ver la historia argentina. Digo,
Peña, cuando escribe la historia del pueblo argentino, dice sobre el 17 de octubre, la runfla, la prostituta, la no sé qué, el lucro proletariado y demás. Digo, ¿vos en qué interpretación entendés al peronismo de manera filosófica? Como además la de Portantiero, digamos, para entender al peronismo, porque digo, a veces se cae de cierto, a veces los liberales trotskistas dialogan en el sentido de la visión de Gino Germani. Germani dice, el obrero ve en Perón lo mismo que veía en el patrón de estancia, digamos, a esa cuestión, digamos, de el término bonapartista, digo, esas visiones del nazi peronismo, esas visiones, digo, la han dicho el PC y el Sobray. Digo, por ahí algunas cosas tienen vicio de realidad, pero digo, ¿qué se puede decir desde el punto de vista filosófico y historiográfico para analizar el peronismo? De manera total, digamos, como proceso filosófico. Bueno, a ver, primero, olvídate de Milciades Peña. Milciades Peña no sabe nada y no hizo investigación histórica. ¿Sí? Entonces, más allá de que filosóficamente y personalmente yo no tengo nada que ver con el trotskismo. Pero vos, no lo que, perdón, A la, ver, para, porque me parece, me preguntas a mí, pero también me preguntas y la forma de preguntarme involucra ciertos prejuicios sobre lo que se supone que crees que puede ser una opinión histórica sentada desde la izquierda. La izquierda, la mayoría de la izquierda hizo posiciones, elaboró posiciones sobre el peronismo eh, sin demasiada investigación histórica. coincido. Bien. Ahora, yo le dediqué 10 años a investigar, o por lo menos 10 años, más de 10 años, a investigar esto. No solo le dediqué más de 10 años, consulté fuentes que nadie antes ni después que yo se molestó en ver. O sea, relevé sistemáticamente todos los documentos secretos del peronismo, todos los documentos del Ministerio de Interior que eran secretos en la época, que la gente no conocía en la época y que no conoció ni pudo conocer antes del 2000 y pico cuando se liberaron. ¿Sí? Entonces, estuve años viendo, no un expediente que a veces aparece citado en algún espacio académico, sino viendo todas las cajas que aparecen en el archivo de la Nación, junto con un montón de otras fuentes vinculadas al peronismo, que van desde el área económica al área social, ver todos conjuntos de balances de empresas, ver conjuntos de revistas de distintos tipos, mucho mayor a otras investigaciones que hay en este campo. Entonces, mi investigación primero no parte de un prejuicio, parte mi interpretación filosófica, parte de esa investigación de la que quizá me hubiera gustado hablar un poquito más acá, pero el ping-pong fue llevando de otra manera la discusión, aunque la hacen más interesante por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que uno ve viendo todos los documentos del gobierno militar del 43 al 46, viendo los documentos del gobierno peronista del 45 en adelante, viendo los materiales de las propias empresas y relevando sistemáticamente todos los convenios colectivos que hay, que quedaron en el Ministerio de Trabajo, no solo los convenios colectivos, sino todos los expedientes de los convenios colectivos que implican todas las actas de todas las negociaciones de cada una de las huelgas y otras cuestiones. ¿Sí? Porque yo no estudié solo la represión peronista, estudié economía, proceso de trabajo, negociación colectiva, un montón de cosas en el peronismo, porque si no parece que uno hace una investigación ya muy focalizada en ir a ver solo un tema o un aspecto de un gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ve uno un proceso? Y me parece que ahí, cuando ves el nombre de un apartista, te quedas pegado a una interpretación que puede ser la de Milciades Peña. Es un gobierno, el peronismo es un gobierno bonapartista, pero yo lo caracterizo de esta manera. Entre el 43 y 46 hay un intento de una experiencia de tipo fascista. O sea,
hay un intento de un gobierno militar de largo aliento a lo Franco en la Argentina. Eso es frenado por la misma resistencia burguesa que no acepta subordinarse a una figura dictatorial sin la necesidad de ello, sin una amenaza revolucionaria como la que había habido en España o en otros países. Ante eso, en la coyuntura histórica aparece otra posibilidad, que es la posibilidad de llegar al poder en forma democrática con una base obrera. Eso que emerge en el 17 de octubre es el inicio de un proceso de un gobierno bonapartista. ¿Qué quiere decir en esta interpretación bonapartista? Un proceso político en el cual hay un dirigente que no proviene del movimiento obrero, pero que busca mediar entre el movimiento obrero y la burguesía, inicialmente con más concesiones hacia el movimiento obrero, disciplinando ese movimiento obrero, y que una vez que ese movimiento obrero está disciplinado y está contenido, hay un giro hacia la derecha y se gobierna más en beneficio de la burguesía. Ese es el proceso histórico que yo veo, que incluso no termina ahí, porque Perón intenta, hacia la clausura de ese ciclo, volver sobre la matriz inicial. ¿Qué quiere decir? Intenta volver, al 54-55, hacia un gobierno más autoritario, algo que se ve con el intento de la constitución de Chaco, algo más corporativo, y que es frenado frente a, otra vez, una burguesía que no va a aceptar ese giro autoritario del peronismo. ¿Sí? Y El que vuelve a corporativismo, verse en los 70. Sí, el corporativismo no necesariamente significa una cuestión fascistoide, digamos, entender que la sociedad se organiza de manera corporativa es una discusión larga. claro, pero no solo, Que no el termina, perdón. corporativismo no solo, pero en la segunda presidencia peronista hay varios rasgos fascistoides que tienen que ver no solo con este sesgo corporativo, sino con la anulación de rasgos de las democracias republicanas, la censura, la La limitación a constitución del... la... Para. La Pero una cosita sobre el censura, terrorismo pero si no, no puedo desarrollar la idea, Sebastián. también. Y dos palabras, una interrupción, no se entiende la postura. La censura, eh, las limitaciones a la oposición política, incluso dentro del mismo partido oficial, la regimentación del conjunto social, y no solo la regimentación, un régimen que no espera ya que la gente sea apoye, sino que apoye activamente, el intento de movilizar activamente al conjunto de la sociedad, que se ve en distintas iniciativas del gobierno y en distintas formas de control de la oposición, incluso de la oposición interna dentro del propio peronismo, que es la censura que se ve en las escuelas, más de 1000 cesantías a docentes, muchos de ellos docentes peronistas que no seguían plenamente la línea que instauraba el Ministerio de Educación, y que era controlado, por ejemplo, con la existencia de una delegación de la CIDE dentro del Ministerio de Educación, un enlace de la CIDE, que controlaba que todos los docentes, bueno, siguieran la línea oficial del peronismo, no que siguieran el peronismo, que siguieran la línea oficial del peronismo. Entonces, todos esos mecanismos que hacen que gremios que habían apoyado líneas de censura del peronismo empiezan a dar marcha atrás en el 54-55. Gremios como la ADA, que es la antecesora de la Unión Docente Argentina, de la UDA actual, que habían pedido que se despidiera a docentes antiperonistas, empiezan en el 54-55 a pedir paren, que se le está yendo la mano, están despidiendo a compañeros peronistas. ¿Y por qué? Porque esta es la línea de avance de los gobiernos autoritarios: eliminar el disenso, primero de otros partidos y después dentro de las propias líneas Igualmente en el año internas del peronismo. 54-55, igual me quedó un tema previo antes de discutir eso.
la Constitución del Chaco habla de los 100 representantes del movimiento obrero en la legislatura chaqueña. Es un tema muy interesante la Constitución del Chaco, porque de la parte literaria, cuando habla de la construcción de un parlamento en donde se unen las diferencias entre burguesía y proletariado. Sí, En lo ese, mismo que el Parlamento fascista en ese sentido. no Y el necesariamente movimiento obrero no vota, sino que está representado a partir de la CGT. Entonces, es una instancia la CGT da un claustro que en hasta cada ahí mercado. los obreros pierden. Pensá que la CGT, después del intento de golpe, del primer intento de golpe en el 55, Perón le pide la renuncia a todos los ministros y al líder de la CGT. La dirección de la CGT en ese momento actúa como un ministro más del gobierno. O sea, Perón pide la renuncia y el de sus ministros, incluido en la dirección de la CGT, Perdón, y se pero la entregan. en ¿Sí? el caso italiano, el Consejo Superior Fascista no tenía una representación minoritaria del sindicalismo. La mayoría la tenían los miembros de los Baliga o del propio partido. En el caso de la Constitución de Chaco, tiene 100 representantes obreros elegidos por la CGT chaqueña, que manda 10 delegados docentes, 10 delegados y demás, que eran elegidos por mecanismos de votación dentro de la del propio sindicato. La Constitución de Chaco es puesta como ejemplo. Roberto Perdigue, cuando escribe Prisioneros de nuestra democracia, le dedica un capítulo de la Constitución de Chaco, porque habla de cómo el sindicalismo, el movimiento obrero propiamente dicho, hace un mecanismo interno de elección en donde docentes de escuela primaria llegan a ser diputados. Es la Constitución de Chaqueño. Eso no significa nada si el movimiento obrero está atado de manos y sometido al partido peronista, y sometido a la voluntad de Perón. O sea, no, Por ejemplo, eso cuando no significa nada. Y a nivel constitucional, el peronismo no implica en ese sentido avances a la clase obrera. Estamos hablando de, si hablamos de constitución peronista, la constitución del 49 no incluye el derecho a huelga. Y al revés, traiciona un reclamo histórico del movimiento obrero, que era eliminar la ley de residencia, y en vez de eliminarla, le da estatus constitucional al sancionarla como una norma de la Constitución. Entonces, a nivel constitucional, tomar eso como un ejemplo del peso obrero en el peronismo es muy el derecho al agua, aleatorio. el derecho a la vivienda digna, al salario digno, habla de la participación de los trabajadores en la ganancia, la Constitución 49. Habla, habla de la parte, era una promesa electoral del 45 que nunca se cumplió. Entonces, Sí, las hubo, hay cosas, casos Mate, el caso de la Mercedes-Benz, hay a casos, ver, Sebastián, hay que si ver no cómo hay se derecho, si el movimiento obrero no tiene derecho a luchar, no tiene derecho a nada. Sin el derecho más elemental a la libertad política y a la libertad gremial, que eso es lo que consagra el derecho a huelga, no, ninguno de los otros derechos están garantizados. Y Perón termina el 55 con miles de obreros presos a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, o sea, bajo otra constitución serían presos inconstitucionales, simplemente por haber ido a la huelga metalúrgica. Entonces, ojo, no todos están al mismo nivel, porque vos me podés decir, te doy derecho al salario, pero no te doy derecho a pelear por el salario. Entonces el derecho al salario va a ser letra muerta, y por eso el salario en el 54, 55 estaba en caída, porque cuando el obrero salía a luchar por salario, como la huelga